La pobreza en el corazón de la abundancia. Es injusto el régimen económico que ignora o que desprecia los valores morales. El hecho de extender la ley de la no violencia al terreno de la economía significa nada menos que la toma en consideración de los valores morales para fijar las reglas del comercio internacional. Según creo, la estructura económica de la India, y por consiguiente la del mundo, debería ser de tal índole que nadie tuviera que sufrir de insuficiencia alimenticia o de falta de vestido. En otras palabras, todos deberían tener suficiente trabajo para poder conseguir esos dos fines. Y este ideal no podrá ser alcanzado por todos más que cuando los medios de producción de los bienes indispensables para la vida estén bajo el control de la masa. Esos bienes deberían quedar libremente a disposición de todos, lo mismo que ocurre, o debería ocurrir por lo menos, con el aire y con el agua que Dios nos da. Esas riquezas no deberían servir nunca de ocasión para que la especulación explotase a los demás. Habría que declarar injusto el monopolio de esos bienes por parte de un grupo del país, de una nación o de una asociación de personas. La negligencia de este principio elemental es causa de la miseria que contemplamos actualmente, no solo en este infortunado país, sino también en otros puntos del globo. Mi ideal sería una distribución igual de las riquezas, pero me parece que estamos muy lejos de conseguirlo. En ese caso, hago todo lo posible para que se llegue al menos a una distribución equitativa. El amor y la posesión exclusiva no pueden nunca ir a la par. En teoría, donde es perfecto el amor, tiene que haber una ausencia total de posesión. El cuerpo es nuestra última posesión. Esto es tan cierto que un hombre es incapaz de ejercer el amor perfecto y verse completamente desposeído de todo, a no ser que esté dispuesto a abrazar la muerte y a sacrificar su cuerpo en servicio de la humanidad. Pero esto solo es verdad en teoría. En la vida cotidiana, no podemos realmente demostrar un amor perfecto, ya que nuestro cuerpo es una posesión a la que estamos siempre ligados. El hombre conversará siempre cierta imperfección, aunque tenga la obligación de intentar tender a la perfección, de modo que, mientras vivamos, el amor o el despojamiento perfecto seguirá siendo un ideal inaccesible, pero que siempre hemos de empeñarnos en alcanzar. Creo que, en cierto sentido, todos somos ladrones. Si me apodero de una cosa que no necesito inmediatamente, se la estoy robando a alguien. Diré incluso que esta es una ley fundamental de la naturaleza y que no tolera ninguna excepción. La naturaleza produce en cantidad suficiente lo que necesitamos para cada día, y si cada uno se contentara con lo que necesita, y nada más, no habría ya pauperismo en este mundo y nadie se moriría de hambre. Si seguimos manteniendo esta desigualdad, es porque somos ladrones. No soy socialista ni pretendo desposeer a nadie de los bienes que ha adquirido. Pero declaro sin ambajes que, para ver cómo brota la luz de las tinieblas, hay que seguir esta regla. Si quisiera desposeer a alguien, obraría en contra de las reglas de la IMSA. Si alguno posee más que yo, dejarle. Pero, en lo que se refiere a mi regla de vida, me atrevo a decir que nunca me atrevería a poseer más de lo que necesito. Tenemos en la India 3 millones de personas que tienen que contentarse con una sola comida al día, que consiste en un chapati, sin la más pequeña cantidad de grasa, y un poquito de sal. Ni vosotros ni yo tenemos derecho a nada de lo que poseemos, mientras que esos 3 millones de hombres no estén mejor alimentados y mejor vestidos. Tanto vosotros como yo deberíamos conocer mejor nuestras necesidades, moderarlas e incluso privarnos voluntariamente de alimento, para permitir a todos esos desventurados cuidarse, alimentarse y vestirse. Hay una relación muy estrecha entre no tener nada y no robar nada. En principio, lo que no se le ha quitado a nadie, debe sin embargo calificarse de objeto robado, si uno conserva su posesión sin necesidad. Toda posesión supone que uno toma sus previsiones para el futuro. Pero el que busca la verdad y desea seguir la ley del amor, no tiene por qué preocuparse del futuro. Dios nunca atesora nada para el día siguiente, no crea nunca más que lo estrictamente necesario para el momento presente. Por consiguiente, si nos ponemos con toda confianza en manos de su providencia, hemos de descansar en la certeza de que Él nos dará todo lo que necesitemos. Los santos y los hombres piadosos penetrados de esta fe han visto siempre cómo la experiencia justificaba esta confianza. Todas las desigualdades y su cortejo de desgracias se derivan de que ignoramos o no tenemos para nada en cuenta la ley divina según la cual, de día en día, cada uno recibe su pan cotidiano y nada más.
Sin necesidad alguna, los ricos van acumulando cosas superfluas. Por consiguiente, tienen que abandonar y malgastar esos bienes inútiles para ellos, mientras que millones de hombres mueren de hambre por falta de alimento. Si cada uno guardase solo lo que necesita, nadie conocería apuros y todos vivirían satisfechos. Pues bien, en la situación actual, los ricos están tan descontentos como los pobres. Al pobre le gustaría ser millonario, y al millonario centuplicar sus millones. Los ricos deberían tomar la iniciativa de despojarse de todo para que se extendiera por todas partes el espíritu de contentamiento. Si demostrasen mayor moderación en el goce de esos bienes de que son propietarios, pronto podría alimentarse a los hambrientos y estos últimos, de acuerdo con los ricos, aprenderían a contentarse con lo que se les ha repartido. Esa igualdad económica es la llave maestra de la independencia no violenta. Trabajar por la igualdad económica equivale a abolir el eterno conflicto entre el capital y el trabajo. Para lograr esa nivelación, hay que reducir a sus justas proporciones las fortunas de ciertos ricos en cuyas manos se encuentran concentrados casi todos los recursos de la nación, y por otra parte elevar el nivel de esos millones de hombres medio muertos de hambre, y que no tienen nada con que cubrir sus carnes. Es absolutamente imposible un gobierno no violento, mientras siga existiendo el abismo que separa a los ricos de los demás millones de seres hambrientos. El contraste entre los palacios de Nueva Delhi y las chozas de las pobres clases trabajadoras no podría durar ni un solo día en una aldea libre, en la que los pobres gozarían del mismo poder sobre el conjunto del país que los ricos. Lo único que podemos hacer es esperar que algún día explote una revolución violenta y sanguinaria, a no ser que los ricos consientan por sí mismos en despojarse de sus fortunas y del poder que esas fortunas les dan, para aceptar un reparto que beneficie a todos. Sigo creyendo en la razón de mi doctrina, según la cual el propietario ha recibido sus bienes en depósito para administrarlos en beneficio de todos, a pesar del carácter ridículo que algunos se han empeñado en darle a estas ideas. Es verdad que este objetivo es difícil de alcanzar. Pasa lo mismo que con la no violencia. Para llegar a un reparto igual de los bienes, es absolutamente necesario que cada uno tenga al menos con qué atender a las necesidades de su naturaleza. Por ejemplo, un hombre de poco apetito no tendrá necesidad más que de un cuarto de kilo de pan, mientras que otro necesitará 1 kilo. Cada uno de los dos debería tener lo suficiente para quedar satisfecho. Para convertir en realidad este ideal, hay que reconstruir desde sus cimientos el orden social. Una sociedad que desea apoyarse en la no violencia no puede alimentar otros ideales. Puede ser que nosotros no seamos capaces de realizar esta finalidad, pero hemos de tenerla continuamente presente en el espíritu y no dejar nunca de trabajar por acercarnos a ella lo más posible. A medida que vayamos avanzando en su dirección, no tendremos más que razones para felicitarnos por ello y descubriremos la felicidad, al mismo tiempo que habremos contribuido de esta forma a la llegada de una sociedad no violenta. Veamos ahora de qué forma es posible proceder a una igual distribución de bienes, sin prescindir de la no violencia. El primer paso consiste en realizar los cambios que se imponen en nuestra vida personal, sometiéndonos a la parte superior de nuestro ser. Al mismo tiempo importa reducir al mínimo nuestras necesidades, teniendo ante nuestros ojos la pobreza de la India. Hay que renunciar igualmente a ganarse la vida de una forma poco honrada y no sucumbir al deseo de especular. Nuestra habitación debe estar también en relación con nuestro nuevo modo de vivir. En fin, la moderación se impone en todos los planos. Si, de este modo, hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder en nuestra propia vida, entonces, y solo entonces, estamos autorizados para predicar este ideal entre nuestros camaradas y nuestros vecinos. De hecho, este principio de un reparto igual de todos los bienes tiene que basarse en la doctrina de la administración tutelar, según la cual se les confía a los ricos la tutela de los bienes superfluos que poseen. Pues, según este principio, ellos no tienen derecho a disponer de una sola rupia de más que sus vecinos. ¿Cómo llegar a este resultado de una manera no violenta? ¿Habrá que llegar a despojar a los ricos de sus posesiones? Esto nos llevaría inevitablemente a tener que emplear la violencia, con lo que la sociedad no alcanzaría ningún beneficio. Se vería empobrecida, pues habría perdido la preciosa ayuda de los que conocen los medios de hacer fortuna.
Por tanto, es evidente que el método no violento es superior. El rico puede seguir en posesión de sus bienes, pero no usará más que razonablemente de ellos, teniendo en cuenta sus necesidades personales. Para el resto de su fortuna, él no puede intervenir más que como mandatario, en interés de la sociedad. Evidentemente, este sistema acepta como principio adquirido la honradez del mandatario. Sí, a pesar de todo, después de los esfuerzos más tenaces, no se puede conseguir de los ricos que protejan realmente a los pobres, y si estos últimos se ven cada vez más oprimidos hasta el punto de morir de hambre, ¿qué hacer? Al buscar una solución para esta adivinanza, es cuando los medios no violentos de la no colaboración y de la desobediencia civil se me han presentado como los únicos que son a la vez justos e infalibles. Los ricos no pueden hacer fortuna en una sociedad concreta sin la colaboración de los pobres. Si los pobres se convencieran de esta verdad y se empapasen de ella, tomarían sus medidas y aprenderían a liberarse ellos mismos, según medios no violentos, de las desigualdades aplastantes que les han llevado al borde del hambre. No veo nada más noble y nada mejor en cuestión de civismo que obligarnos todos, por ejemplo, 1 hora al día, a realizar el mismo trabajo que los pobres, para identificarnos con ellos y, mediante ellos, con toda la humanidad. No veo nada mejor para adorar a Dios que decidirme en su nombre a entregarme por entero al mismo trabajo que realizan los pobres. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Puede haber diversas clases de sacrificios, y el trabajo por ganarse el pan puede ser uno de ellos. Si todos se esforzasen en trabajar por el pan que necesitan, y nada más, entonces habría para todos suficiente alimento y suficiente ocio. Entonces no habría que alarmarse por la superpoblación, por la enfermedad y por todas esas miserias que vemos a nuestro alrededor. Ese trabajo representaría la forma más elevada de sacrificio. Los hombres se entregarían sin duda a otras actividades corporales o intelectuales, pero se trataría de un trabajo hecho con amor por el bien de todos. Ya no habría ricos y pobres, superiores e inferiores, tocables e intocables, porque yo, que no necesito trabajar para alimentarme, tengo que hilar el algodón o la lana. Tal es la cuestión que me podrían plantear. Pues bien, mi respuesta es, porque como lo que no me pertenece, vivo de los productos de mis compatriotas que he saqueado. Seguid el camino recorrido por cada céntimo hasta el momento en que cae en vuestro bolsillo y veréis la razón de lo que escribo. No debo de insultar la desnudez de los pobres, dándoles unos vestidos que no necesitan en vez de encontrarles el trabajo que les hace tremendamente falta. No cometeré el pecado de convertirme en protector suyo, sabiendo que yo mismo he contribuido a empobrecerlos. No les daré ni mis migajas de pan ni mis trajes usados, sino mis mejores vestidos y los manjares más sabrosos, sin olvidarme de unirme a ellos en un mismo trabajo. Dios ha creado al hombre de tal suerte que tenga que trabajar por su alimento. Él es quien ha dicho que todo el que come sin haber trabajado es un ladrón. Deberíamos sentir vergüenza de descansar o de tomar una comida copiosa mientras que un ser humano, en situación de trabajar, está sin empleo o sin alimento. Odio todo lo que sea privilegio y monopolio. Considero como tabú todo lo que no puede ser compartido con la multitud, que cada uno se burle a su gusto, viendo que me he despojado a mí mismo de toda propiedad. Esta desposesión se ha traducido para mí en una ganancia positiva. Me gustaría que todos los demás rivalizasen conmigo en esta satisfacción. Quizás pudiera decirse, en este sentido, que soy un hombre rico. A pesar de predicar la pobreza, nadie ha sostenido jamás que una pobreza humillante pudiera conducir a otros resultados que no sean la degradación moral. Todo ser humano tiene derecho a vivir y, por consiguiente, a tener los medios para alimentarse, vestirse y tener una vivienda. Pero para llegar a un resultado tan sencillo, no hay más remedio que recurrir a los economistas y a sus leyes. No os preocupéis por el mañana. Este es el consejo cuyo eco podemos encontrar en los textos de casi todas las religiones del mundo. En una sociedad bien organizada, asegurar el sustento debería ser, y es de hecho, la cosa más sencilla del mundo. Realmente, el criterio que permite comprobar la buena marcha de un país no es el número de sus millonarios, sino el hecho de que nadie sufra allí hambre. Mi concepción de la ahimsa me hace insoportable la idea de dar una comida gratuita a una persona que goce de buena salud y que no haya trabajado para ganárselo de una forma honrada. Si pudiera, suprimiría todos los adhábrata, donde se sirven comidas gratuitas.
Esta práctica ha contribuido a degradar a la nación, fomentando la pereza, la ociosidad, la hipocresía y hasta el crimen. Fiel en esto a su instinto poético, el poeta no se ha preocupado de su mañana y nos invita a que lo imitemos. Ofrece a nuestros ojos maravillados el cuadro espléndido de esas aves que, al amanecer, cantan himnos de alabanza, surcando el cielo con sus alas. Esas aves tienen su alimento para la jornada y no tienen más que volar, con las alas descansadas y vivificadas por una sangre nueva que sus venas han ido destilando durante la noche. Pero he sufrido mucho al ver algunos pájaros que, faltos de fuerza, no pueden ya batir sus alas. El ave humana que vive bajo el cielo de la India se levanta más débil todavía que la noche anterior, cuando intentaba dormir. Millones de hombres viven así en un perpetuo sopor, que se prolonga durante una interminable vigilia. Es un estado de sufrimiento indescriptible, del que solo podemos hacernos una idea después de haberlo vivido. Me ha parecido imposible aliviar el mal que sufrían esos pacientes, cantándoles un poema de Kabir. El poema que reclaman millones de hambrientos es un alimento que les devuelva la vida. Y esto no se les puede dar, tienen que ganárselo, y no se lo pueden ganar más que con el sudor de su frente. Imaginaos, pues qué calamidad tiene que ser tener 300 millones de parados, cuya situación se va agravando día tras día, por falta de trabajo, y que han perdido todo amor propio y toda confianza en Dios. Da lo mismo querer transmitir la palabra de Dios a un perro que querer hacerlo con esos millones de hambrientos, cuya mirada ha perdido todo brillo y cuyo único Dios es el pan que esperan. La única manera de hablarles de Dios es proporcionarles lo que para ellos es sagrado, un trabajo. Ciertamente es mucho más bonito hablar de Dios alrededor de una mesa, con ocasión de un buen almuerzo, sabiendo además que la comida siguiente será todavía más sabrosa. Pero ¿qué hacer para hablarles de Dios a millones de hombres que solo comen una vez al día? Para ellos, Dios no puede evocar más que la posibilidad de subsistir a un pueblo que muere de hambre y que se aburre en la ociosidad. Dios no puede atreverse a mostrarse más que bajo la única forma aceptable de un trabajo, acompañado del salario que asegure el sustento para los pobres. Lo que atañe a la vida económica ocupa el lugar de su vida espiritual. No podéis interesar a millones de hambrientos con consideraciones de otro orden, so pena de hablar en el vacío. Pero dadles de comer y os convertiréis en su Dios. Les es imposible alimentar otros pensamientos al apelar al método de la no violencia. No es al capitalista, sino al capitalismo a quien intentamos destruir. Invitamos al capitalista que se considere como el mandatario de aquellos de quienes depende para la adquisición, el mantenimiento y el crecimiento de su capital. El trabajador no tiene por qué esperar a que el capitalista se convierta. Si el capital es fuente de poder, lo mismo ocurre con el trabajo. Cada una de esas dos fuerzas puede utilizarse con fines creativos o destructivos. Cada una de ellas es tributaria de la otra. Apenas tome el trabajador conciencia de su fuerza, se encontrará en situación de convertirse en socio del capitalista, en lugar de ser su esclavo. Si, en compensación, el trabajador intenta apoderarse de todo, hay muchas probabilidades de que mate entonces a la gallina de los huevos de oro. Todos los hombres tienen el mismo derecho a los bienes que son necesarios para la existencia. ¿No les pasa esto mismo a los pájaros y a los demás animales? Y puesto que a cada derecho le corresponde un deber, así como la réplica apropiada en caso de violación, no hay más que establecer la lista de concordancia entre los deberes y los medios de réplica correspondientes, para que podamos hacer respetar las exigencias fundamentales de la igualdad. Al deber de trabajar con mis manos, el medio de réplica correspondiente es no cooperar con aquel que me priva del fruto de mi trabajo, y si, tal como debo, quiero someterme a las exigencias fundamentales de la igualdad entre el trabajador y el capitalista, no tengo derecho a querer la pérdida de este último. He de intentar obtener su conversión. Mi no colaboración con él le abrirá los ojos para que vea los errores de los que puede ser el culpable. Me cuesta mucho imaginarme que algún día nadie será más rico que los demás. Pero me imagino perfectamente la época en que los ricos sentirán repugnancia de lograr su fortuna a costa de los pobres y en que estos últimos dejarán de envidiar a los ricos. Incluso en el mejor de los mundos, no lograremos suprimir todas las desigualdades, pero podemos y debemos evitar que los hombres luchen entre sí y se detesten mutuamente. Hay numerosos ejemplos, incluso en la actualidad, de ricos y de pobres que viven juntos en perfecta amistad.
Lo único que hemos de hacer es multiplicar esos ejemplos. No creo que una necesidad irreductible impulse a los capitalistas y a los propietarios a ser todos ellos unos explotadores, o que un antagonismo fundamental oponga sus intereses a los del pueblo, sin esperanza alguna de conciliación. Toda explotación supone en su base una colaboración, benévola o a la fuerza, por parte de aquellos que son explotados. Pero en ello se mezcla el interés y nosotros mismos ponemos en nuestros brazos las cadenas que nos tienen prisioneros. Hay que poner término a esta situación, no ya procurando exterminar a los propietarios y a los capitalistas, sino transformando las relaciones que existen entre ellos y el pueblo para hacerlos más sanos y más puros. La idea de una lucha de clases no me dice nada que valga la pena. En la India, una guerra de clases no solo no tiene nada de irremediable, sino que puede muy bien ser evitada, si hemos comprendido el mensaje de la no violencia. Los que ponen la lucha de clases como una salida inevitable no han comprendido absolutamente nada de lo que implica la no violencia, o lo han captado muy superficialmente. Es posible lograr que cese la explotación de los pobres, no ya eliminando a unos cuantos millonarios, sino luchando contra la ignorancia de los pobres y enseñándoles a no colaborar con quienes los explotan. Esto convertirá al mismo tiempo a los explotadores. El capital, en cuanto tal, no es malo. Lo que es pernicioso es su mal uso. El capital será siempre necesario, bajo una forma u otra. A los que actualmente disponen de fondos se les pide que se consideren como mandatarios de los pobres en lo que atañe a la utilización de las riquezas. Algunos dirán que esta gestión tutelar es una ficción legal, pero si pensamos continuamente en ella y procuramos obrar en consecuencia, entonces nuestra vida en la tierra estaría gobernada por el amor mucho más que hoy. Una gestión tutelar absoluta es una abstracción, lo mismo que un punto según la definición de Euclides, y en ese aspecto no es posible realizarla perfectamente. Pero, si uno se esfuerza en llegar a ello, se acercará a la igualdad en la tierra. Más que con cualquier otro método, renunciar por completo a sus posesiones es algo de lo que muy pocos son capaces, incluso entre la gente humilde. Todo lo que uno tiene derecho a esperar de las clases acomodadas es que sean mandatarios de sus riquezas y de sus talentos para utilizarlos en nombre de la sociedad. Querer exigirles más equivaldría a matar a la gallina de los huevos de oro. Gracias por escuchar. Fin.